Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, así se entra siempre a Astrid a las de los días martes, ¿listo? Y las de los miércoles están las de los sábados, cuando haya tutorías, ingresas en el enlace permanente que fue donde habías ingresado. Yo les había dejado un videito de cómo ingresar. Bueno, entonces estamos mirando una ecuación que es la que está acá encima. Sabemos que determina una recta, que debe tener una recta, pero estamos buscando cuál sería la ecuación. Entonces acá hasta el momento pues van esos pasos, voy a hacer un pequeño resumen. Partimos de la ecuación donde z es una variable y ahí ves a un par de números complejos. Posteriormente le vamos al cuadrado para aplicar una propiedad del conjugado, que es la que aparece abajo, que es la norma de un número al cuadrado es equivalente al número por su conjugado. Y el resto del proceso ha sido puramente algebraico. ¿Listo? No sé, Ciro, si hasta el momento haya alguna duda. A este le recomiendo pues que retome la grabación cuando esté. Queda más o menos en unas 2 horas. Después de terminar, se carga la grabación de la conferencia. Ciro, ¿alguna pregunta? ¿O seguimos? Listo. Entonces, bueno, vamos hasta ahí. Ya la hemos dejado por suficiente tiempo. Entonces, pues voy a borrar esto de acá para ahora sí, con esta ecuación que tenemos, eh, hacer un ejemplo. La traigo hasta acá porque pues luego viene un proceso como algebraico ahí y ya necesitamos como propiamente los puntos. No lo hago de forma general porque si no me lleno de variables y pues tampoco es la gracia de la aplicación del ejemplo. Entonces, pues vamos hasta ahí. Esta por ahora sería como mi ecuación estándar después de la que hemos partido. Vamos a mirar entonces un ejemplo particular. Entonces digamos que vamos a hacer uno fácil. Yo hago los fáciles y ustedes hacen los difíciles. Entonces vamos a definir, por ejemplo, que A va a ser el número complejo 1 más I y B va a ser menos 1 menos I. Listo, que queda ahí como fácil. Y pues vamos a ir haciendo reemplazos, sustituciones, a ver cómo nos va quedando la ecuación. Voy a primero acabar con este lado de acá, con el lado izquierdo, a ver cómo nos quedaría. Que en este lado tenemos B por conjugado menos A por A conjugado. ¿Listo? Entonces recordemos A es los dos positivos y B los dos negativos. Entonces, para B tendríamos menos 1 menos I multiplicado por B conjugado, que en nuestro caso sería menos 1, coordenada en X no cambia, pero la coordenada en Y sí, que sería pues más I. Ese es el conjugado de B. Y a esto le vamos a restar A, que sería 1 más I, multiplicado por A conjugado, que sería 1 menos I. Igualito que antes, me cambia solamente la coordenada imaginaria. Entonces tendríamos, pues igual, vamos a hacer la multiplicación. 1 por menos 1 me queda 1 positivo. Menos 1 por I, pues me quedaría menos I. Y eh, bueno, acá me queda muy fácil, ni siquiera voy a hacer esto porque no hay necesidad de hacerlo paso por paso. Solamente les recuerdo que el número por su conjugado es la norma al cuadrado. Y la norma es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces, en una raíz, como es al cuadrado, me quedaría sin raíz. Entonces sería simplemente la coordenada en X, que es menos 1 elevado al cuadrado, más la coordenada en Y, que es menos 1 elevado al cuadrado. Este sería el resultado de hacer esta operación. ¿Listo? Dejémosla acá entre un paréntesis. Menos el resultado de hacer la siguiente operación, que sería esta parte de acá, que es A por A conjugado, que es la norma al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces pues obtendríamos por este lado 2 y por este lado 2. O sea que ese primer pedazo nos daría 0. Me refiero a que este pedacito de acá, voy a subrayarlo en verde. Este es 0, es equivalente a 0. Ese paréntesis del lado de allá, ténganlo ahí en cabeza porque ahorita pues lo voy a utilizar. Dejo el procedimiento ahí en pantalla de esa parte y luego ya seguimos con el otro pedazo. Bueno,
Sigamos, entonces, bueno, ya sé que ese pedacito es 0, ahora voy a desarrollar un poco la parte superior, la parte izquierda. Voy a dejar el z por ahora quieto, pero ahorita lo voy a cambiar por un x y un y, porque z es un complejo, entonces z es de la forma x más y, que es lo que nos va a llevar a la ecuación de la recta. Entonces, bueno, este pedacito sí dejémoslo. ¿Cómo nos quedaría la ecuación después de colocarle como nuestras variables particulares? Nos quedaría z, b, que sería menos 1 menos i. Bueno, es b conjugado, ¿no? Entonces acá es más i. Menos a conjugado, o sea, a conjugado sería 1 menos i. Espera que estoy torcido de renglón. Que sería 1 menos i, que es a conjugado. ¿Listo? Y cerramos este paréntesis. Y luego viene z conjugado multiplicado por b menos a, que sería b menos 1 menos i menos a, que sería 1 menos i. Así, simple y directa. Simple y directa. Listo. Bueno, siguiendo entonces las operaciones, por este lado me queda z, esto me quedaría menos 1 más i, menos 1 más i. Cerramos por acá. Más z conjugado. Bueno, todo esto de acá, se me olvidaba, es igual a 0, ¿no? Que fue lo que calculamos antes. Ahora, menos 1 menos i, menos 1 más i. Algo me quedó extraño acá. Esto no me quedaba así antes. A ver, ¿en qué la embarré? ¿En qué la embarré? Tengo mis apuntes acá y sé que cometí un error algebraico. Regáleme un segundito. A ver en dónde tengo el lío. Menos 1 menos i es el b. Y el a. Es que este es a. Este es a sin este menos. Este es a linealcito nomás. Y entonces este de acá es... Este de acá sería menos i. En efecto, Ciro otra vez tiene toda la razón. Ciro no se pierde una, siempre está ahí en la jugada. Listo, hasta ahí vamos. Entonces, ahora por acá tenemos z, entonces acá me quedaría menos 2 más 2 veces i, más z conjugado de, de menos 2 veces i. Todo igual a 0. Yo estoy, ahí está activado. No sé si te espero y recargas. Astrid, ¿si me escuchas? Astrid, como que, sí, sí me escucha. Bueno, esperemos un poquito a Ciro, a ver. No podemos seguir sin Ciro porque es el que no se pierde ni un error del profesor. Creo que ya se conectó Ciro de nuevo. Vale. Bueno, voy a continuar. A ver, él ya nos dirá si sí o si no. Bueno, entonces llega el momento de cambiar la z ahora sí para buscar mis ecuaciones. Entonces acá, en vez de z, tendríamos un número complejo que sería de la forma xy.
y sería multiplicado por menos 2 más 2i más z conjugado, que como es el conjugado sería x menos y, que iría multiplicado por menos 2 menos 2i. Cerramos acá y todo igual a 0. Bueno, en este rango de multiplicaciones tendríamos menos 2x más 2xi menos 2y más Profe. 2y. Estoy en la última, ¿no? O sea, Pero más por más da más y como es el i cuadrado, daría sí, menos. correcto. Sí, lo iba a colocar acá para hacerlo despacio, pero acá lo iba a colocar en cuadrado. Pero pues si quieren, de una vez podemos hacer ese cambio, que es el que nos indica 0, que es quitar este porque es el i cuadrado, entonces acá nos dejaría un menos de una vez. Que quedaría por ese lado. La segunda parte voy a cambiar la tinta, entonces parecido me quedaría de una vez menos 2x menos 2xy, luego me quedaría positivo 2y y finalmente haciendo la misma aplicación anterior Menos sería 2y. menos por menos, que sería más, pero luego me quedaría un menos por el negativo, que el menos 1 que sale del i al cuadrado, que me quedaría un 2y, y todo esto pues es igual a 0. Ahora miramos qué podemos eliminar. En este caso, ¿qué vamos a eliminar? Se puede eliminar este O sea, 2x, sumar ¿sí? los menos semejantes. Es los semejantes, este cancela con este, y este 2y cancela con este de acá. Noten que en esta ecuación resultante ya no tenemos is, que ya nos deja entonces una ecuación cartesiana. Me dejaría el menos 2x menos el menos 2x de azul, que sería menos 4x, y los y es menos 2y y un menos 2y, el rojo y el azul, que me dejaría un menos 4y. Todo esto igual a 0. Haciendo el despeje dejaríamos entonces menos 4y igual a menos a 4x, que pasaría para el otro lado, y haciendo el despeje finalmente tendríamos que y sería igual a 4x sobre 4 sobre menos 4, dejándonos último resultado Y que igual a menos y, x. correcto, y es igual a menos x, que es la recta que estábamos buscando. Esta es la ecuación de la recta buscada después del procedimiento algebraico. Lo dejo un segundo y ya hacemos una comprobación en GeoGebra de la gráfica para que se den cuenta. Bueno, vamos a mirar entonces, cierro este compartir, me voy para el GeoGebra y vamos a abrir el GeoGebra. ¿Dónde está el GeoGebra? Por acá no lo encuentro. ¿Dónde está? Acá está. Ya en un segundo va a compartir la pantalla. Esperamos que arranque. Ya está. Bueno, entonces tendríamos acá voy a hacer el ingreso de los números complejos. El A que era 1 más i y el B que es menos 1 menos i. Ahí los tenemos. Esos son los dos puntos y la recta que nos dio, pues en este caso es y igual a menos x. Como se dan cuenta, pues es una recta que cumple nuestro criterio. Si ponemos un punto sobre esta recta y tomamos las distancias, la distancia de este punto a esta recta y de este punto a este punto, que son los números complejos que necesitamos, pues como se van a dar cuenta, si el punto se mueve sobre la recta, pues la distancia siempre son iguales, ¿no? Es lo que les decía, esta recta se conoce como la mediatriz del segmento formado, geométricamente el segmento formado por este par de puntos, me refiero específicamente al segmento definido por estos dos. Tiene varias propiedades, entre esas que esta recta siempre forma un ángulo recto que pasa por el punto medio del segmento. Esto ahí queda comprobado y así se obtiene la ecuación de la recta y pues gráficamente y algebraicamente pues el mismo resultado.
Listo, pues. Vamos entonces a volver a nuestra pizarra para continuar ahora con cómo calcular algunas funciones particulares, en este caso los logaritmos, las funciones trigonométricas y las funciones exponenciales, para continuar con la clase. ¿Listo? ¿Preguntas? Hasta el momento. Ciro o Astrid. No, profe. Vale. Astrid, ¿de pronto tienes algunas preguntas? De pronto ver el pedacito del video anterior. Ah, bueno, listo, no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a mirar qué significa, por ejemplo, sacar una función exponencial. ¿Qué significa sacar o sea, no qué significa, cómo se sacan, cómo se calculan? Y tal vez algunos ejemplos en particular de una función exponencial, que es la más simple de todas, un logaritmo, un logaritmo complejo. Y finalmente miramos las funciones trigonométricas. Es bastante sencillo, entonces pues no vamos a entrar tampoco en detalles. Bueno, ¿qué significa la exponencial de un número complejo? Pues para calcular la exponencial del número complejo simplemente pues nos acordamos que de manera conveniente podemos escribir el número complejo como a más bi. Y pues esto como asumimos o comprobamos que la función exponencial funciona igual que la exponencial de los números reales, es decir, que la suma en un exponente se puede convertir en la multiplicación de dos exponenciales, en este caso e a la a y multiplicado por e a la bi. Y como en el teorema de Euler que aplicamos para Mourier, e a la bi, pues lo podemos cambiar simplemente por el coseno de b más i veces el seno de b. Y pues este ya sería el imaginario determinado para este caso. Miremos, por ejemplo, comprobemos que e a la 0 como número complejo o e a la pi como número complejo, digamos e a la pi más 0i, a qué corresponde, o pues cualquier complejo en general realmente. Podemos mirar e a la 2 más pi por i de manera conveniente. Y pues simplemente en este caso lo que vamos a obtener es e a la 2 multiplicado por el cos de pi más i por el sin de pi. Recuerden que la calculadora configurada en radianes. Entonces tendríamos simplemente e a la 2, el coseno de pi es menos 1, más i por 0, que es el seno de pi. Obtenemos entonces que e a la 2 pi sería menos e a la 2 más 0i. Así calcularíamos entonces la exponencial de un número complejo. Es bastante sencillo, no tiene mayor pierde. Listo, les dejo unos segundos en pantalla y luego nos vamos a ver un logaritmo que es un poco más interesante porque hay afectación en relación al argumento, porque la forma de calcularlo nos lleva a la forma polar y exponencial del número complejo. Y de acá podemos justificar, eh, no sé si la conocen, hay una ecuación que matemáticos votaron como la ecuación más bella de las matemáticas. Vamos a mirar una forma de obtenerla. Profe, una pregunta. Señor. Cuando multiplica la exponencial con el 0i, ¿tiene que colocarle el 0i? Pues como hablamos de números complejos, lo dejamos generalmente en los dos componentes. No es necesario, ¿no? O sea, asumimos que ahí está. Pero Ok. pero por ejemplo no sé, digamos, para asegurar la respuesta en el examen, si es de respuesta abierta, pues yo la pondría, ¿no? Pues el resultado es equivalente, pero como hablamos de números complejos, pues se O sea, sobreentiende que siempre ahí tiene que está. estar la otra componente ahí. Ah, ok. Sí, correcto. Es como cuando hablamos de fracciones. Y usted puede, uno nunca coloca 2 sobre 1 porque sobreentiende que ahí está. Pero si Exacto. estuviéramos en los números racionales, es una pareja, entonces ahí como que tendría que estar. O sea, es lo legal, sí, pero entendemos que ahí como que está. Bueno, miremos entonces ahora un logaritmo. Los logaritmos complejos, a ver cómo nos va. Bueno, un logaritmo complejo tiene dos notaciones distintas.
se utiliza con L mayúscula para log de un complejo y también se utiliza el ln del complejo. Mentira, se utiliza es log con la L minúscula del complejo. ¿A qué refieren cada una de estas dos notaciones? Ambos son logaritmos naturales en base E. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se hace sobre L mayúscula, con L mayúscula estamos hablando del argumento completo. O sea, ¿se acuerdan que estamos hablando de que el argumento son muchos ángulos? Cada una de las vueltas es un ángulo distinto. ¿Listo? O sea, ahí es el argumento completo. Pero si hablamos con el L minúscula, estamos hablando del argumento principal. O sea, el primer ángulo entre 0 y 2pi. ¿Listo? Ahorita miramos un casito ahí particular. Bueno, entonces vamos al logaritmo. Bueno, ¿qué significa entonces el logaritmo de un número complejo? Suponemos entonces que si yo tengo un logaritmo de z, un número complejo, eso me tiene que dar un número complejo que vamos a llamar W. Ahora, W, dado que es un número complejo, pues debe poderse escribir. Acá voy a dejar logaritmo de z igual a un número complejo que vamos a hacer de la forma a más b, quien quiera que sea a y quien quiera que sea b. Bueno, si todo funciona bien, el logaritmo y la exponencial deben ser funciones inversas. Esto quiere decir que e hará logaritmo de z, pongo el logaritmo a ambos lados para poder quitar el logaritmo, porque son funciones inversas, el logaritmo y la exponencial, y a este lado me quedaría e a la a más b. ¿Listo? Como decíamos, el logaritmo y la exponencial son inversas, entonces se van a cancelar y acá me va a dejar solo z, y a este lado vamos a dejar e a la a multiplicado por e a la b, por e a la bi. ¿Listo? Entonces, la pregunta ahora es conseguir, estamos buscando quién es A y quién es B, ¿no? Lo necesitamos para calcular el logaritmo de z, pues a ver quién es exactamente quién es A y quién es B. Ahora, como acá tengo notación exponencial, pues este z no lo voy a escribir en la forma a más b, sino en su forma exponencial. Entonces z es un número complejo, por tal se puede escribir de la forma r, que es la norma e a la i teta. ¿Sí? Y pues sabemos que esto es igual a e a la a y e a la bi. Note que r y teta son elementos conocidos, porque usted sabe quién es z, porque a z es el que le está calculando el logaritmo. Entonces, como esto debe funcionar bien, pues r debe ser igual a e a la a, y e y teta debe ser igual a e a la bi. ¿Cierto? Ahora, ¿quién es a? Pues aplicando la misma regla de que ahora sí son reales, ¿no? Ya acá tenemos una igualdad entre números reales. La primera, por lo menos, r igual a la a. Entonces, pues, el logaritmo de r debe ser igual a aplicando la propiedad de que el exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Entonces acá ya despejé a. ¿Listo? Si todo funciona bien, pues acá podemos aplicar la misma ley y luego cancelar la cis y obtener que teta debe ser igual a b. ¿Sí? Ojo que teta es un argumento. Acá es donde tenemos infinitos números que dan por resultado el número complejo. O sea que, utilizando el resultado que tenemos anteriormente, si nos preguntan por el logaritmo de un número complejo z, esto sería el logaritmo natural de la norma del complejo más i por el argumento. ¿Sí? Donde el argumento son infinitos números. ¿Listo? Así está definido el logaritmo complejo. Ya vamos a mirar un ejemplo y de una vez llegamos a la ecuación que les decía. La más bella de las matemáticas. Bueno, esto acá, el logaritmo fue una discusión bastante grande. Había matemáticos que decían que el logaritmo complejo no existía, otros decían que el logaritmo es infinito, o sea, tenía infinitas soluciones, y otros que tenían una sola solución, como el caso de los números reales. Pues gana Euler con su ecuación, porque acá, como se dan cuenta, dado que teta es un argumento, son infinitos números, entonces pues hay infinitas respuestas para el logaritmo.
Bueno, entonces ahí tenemos la ecuación. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? ¿Preguntas, Ciro o Astrid? No, pues. Vale. Listo. Entonces ahora sí vamos a seguir ahora con un ejemplo. Bueno, tenemos ejemplos interesantes, pero uno de los más interesantes es el que vamos a hacer porque vamos a hacer el logaritmo. Vamos a hacer el logaritmo de -1. Si ustedes se acuerdan, este logaritmo no existe en los números reales porque está definido solamente para números positivos. ¿Listo? Bueno, mayores que 0, de hecho. O sea, positivos, viene al principio. Pero acá sí existe. Vamos a ver entonces quién es. Bueno, entonces, ¿qué necesito? La norma y el argumento. Entonces, ¿quién es la norma de, estamos hablando de -1 más 0i? La norma entonces de este complejo, llamémoslo z, ¿no? La norma entonces de este complejo es la raíz cuadrada de -1 más 0 al cuadrado, y esto pues es igual a 1. Luego estamos hablando de que la norma de z es igual a 1. ¿Quién es el argumento? El argumento sería el argumento sería la arcotangente de b sobre a más 2pi por k. ¿2pi por k? ¿Listo? Y ¿quién es entonces el argumento? Dama y caballero. No, silencio sepulcral. Arcotangente de 0. ¿Qué pasó, muchachos? 0, profe. 0. 0, ¿no? Sí, señor. Ok. Entonces pues 0 más 2pi por k. Tendríamos acá. Entonces el argumento acá pues simplemente 2pi por k. Luego entonces el complejo, el logaritmo complejo en nuestro caso sería 1, bueno, logaritmo natural de 1 más 2pi por k, y este lleva el i. Este lleva el i. Listo, voy a borrar para, bueno, los dejo ahí apuntar el procedimiento unos segundos y voy a borrar para que no se me repiten ahí las cosas. Y acá arreglémosle el k. ¿Listo? Y entonces ahí tenemos el algoritmo. Acá lo sacaríamos. Sabemos que el logaritmo de -1 complejo es igual al logaritmo de 1, que es 0, más 2pi por k y pi por k. ¿Listo? Luego este logaritmo existe en este caso. Es infinito porque pues cada k tendría un resultado. 2k pi por i. Este sería el logaritmo de este número. ¿Listo? Entonces acá lo tenemos. Vamos a mirar la ecuación. ¿Cómo llegamos a la ecuación? Vamos a mirar el logaritmo principal. Entonces acá tenemos -1 y hacemos que k sea igual a 1. Entonces tendríamos 2 pi por i con k igual a 1. ¿Listo? Aplicamos la exponencial. Me dejaría e del log de -1 igual a e a la 2 pi por k. Pi por I, Pi profe. por i, perdón. Pi por i. Que el k ya lo quitamos, ¿no? Entonces por este lado me queda -1, por este lado me queda 2pi i. ¿Listo? Y si despejamos dejaríamos en 2pi i más 1 igual a 0, ¿no? Pasando el -1 para el otro lado. Y pues acá, como se dan cuenta, esta es la que se conoce como ecuación. Lo podríamos haber hecho para 1, a veces se le puede quitar este 2 y dejamos esta ecuación así.
suelta, y esta es la famosa, la ecuación más bella de las matemáticas. ¿Por qué? Pues porque relaciona los números más importantes en matemáticas. Tenemos ahí el E de Euler, el exponencial, el pi, que es el número más importante en las relaciones de circunferencias, el i, que es el imaginario, y el 1 y el 0, que son los dos módulos tanto de la multiplicación como de la suma. Acá hicieron un listado de ecuaciones, etcétera, y los matemáticos votaron y escogieron esta como la ecuación más bella de las matemáticas, y un camino para llegar es este que hicimos por vía logaritmos. Listo por este lado. Bueno, dejamos unos segundos acá en pantalla y voy a agregar una hoja para continuar. Ya para continuar y terminar hoy con lo de funciones. Bueno, vamos a mirar para terminar entonces las funciones trigonométricas. De estas pues únicamente voy a hablar de la definición. La idea es buscar quién es seno y quién es coseno, y las funciones que relacionan estas dos, como la tangente, se definen exactamente igual. ¿Quién es la tangente trigonométrica? Pues seno sobre coseno, y así sucesivamente con las otras. Entonces, ¿de dónde se deducen o cómo las vamos a sacar? De la misma definición inicial de Euler, de la misma ecuación de Euler. Todas las funciones dependen de estas. Supongamos que yo tengo un número complejo e a la z. ¿Listo? Bueno, e a la iz. Entonces, si yo tengo e a la iz, esto se puede escribir como el coseno de z más i por el seno de z. Por que estoy buscando es quién es seno y quién es coseno. Ahora, con la misma idea, voy a definir e a la menos iz, y pues el menos lo voy a dejar al z, ¿sí? Menos iz, pero el menos va a quedar es con la z. Y esto pues me dejaría el coseno de z menos el coseno de z más i por el seno de menos z. ¿Listo? Entonces, de esta segunda ecuación podemos decir que e a la menos iz, como el coseno es una función par, sería equivalente coseno de z de menos coseno de z. Y como el seno es una función impar, esa sí me saca el menos para que me queden iguales. Así. Y acá abajo voy a poner acá la primera, que es e a la iz, que nos dio cos de z menos i, más, perdón, sin de z. Fue las que obtuvimos ahorita. Y pues lo que voy a hacer es sumarlas primero. Entonces, si sumo de manera equivalente a ambos, acá me quedaría e a la iz más e a la menos iz. Y sumando, pues acá el coseno y el coseno van a quedar. Entonces me va a quedar 2 veces el coseno de z, y los senos se van a eliminar. ¿Sí? El y seno porque quedan de signo contrario, positivo, uno positivo y uno negativo. Despejando, entonces obtenemos que el coseno de z sería equivalente a e a la iz menos e a la menos i, perdón, más e a la iz, todo dividido entre 2. Y esta es la definición del coseno. El coseno de un complejo z se calcula vía exponenciales, muy parecido a cómo se calculan los cosenos y los senos hiperbólicos, ¿no? Se parece bastante. Listo, así se define el coseno. Y para calcular los exponenciales, pues como vimos al principio de la clase. ¿Listo? Sigamos. Bueno, unos segundos ahí para el pantallazo final. Y ahora sí continuamos. Y lo otro, que el seno tiene el mismo razonamiento. Bueno, el mismo no, muy parecido. Solo que cambiamos la suma por una resta. Entonces, en vez de sumar, vamos a restar. Vamos a restar el de abajo con el de arriba. Entonces, si restamos el de abajo con el de arriba, obtendríamos que e a la iz menos e a la menos iz sería el de arriba. Esto sería igual. Como estamos restando, entonces me queda coseno menos coseno, que eso me va a dar 0. Y me quedaría
y seno de z más y seno de z, porque el menos va a cambiar, entonces me quedaría 2 veces y seno de z. Y pues el seno de z al despejar me quedaría e a la iz menos e a la menos iz, todo sobre 2i. Y ahí terminamos. Esta sería la ecuación de... Este resaltado me quedó, fue malísima idea que fuera en rojo. Esta sería la ecuación trigonométrica para el seno de z. Sí que, como les decía, si quieren tangente, pues lo que hacen es seno sobre coseno, que sería e a la iz más e a la iz sobre 2 sobre el seno, que sería esta que tenemos acá. Hacemos extremos y medios y obtenemos la ecuación, que en ese caso nos quedaría como e a la iz menos e a la i menos z sobre e a la iz menos e a la iz por i, queda la i abajo. Y así tendríamos las funciones trigonométricas en caso de que se necesiten. ¿Cuáles son las diferencias en este caso en relación a las trigonométricas? Bueno, se cumplen todas las propiedades, todas las ecuaciones trigonométricas. Es muy sencillo probar, por ejemplo, que coseno más seno al cuadrado es igual a 1, y se cumplen las otras identidades trigonométricas, pero hay algunas diferencias muy marcadas. La más marcada es que las funciones trigonométricas reales son acotadas, o sea, sus intervalos siempre están entre menos 1 y 1, son sus resultados, pero las funciones trigonométricas complejas no son acotadas, no tienen ni cota superior ni cota inferior. Listo, son de las diferencias más importantes. Y pues acá terminaríamos con las funciones especiales. Las otras funciones son las polinómicas, que pues finalmente es procedimiento algebraico únicamente. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, Astrid o Ciro. No, profe, revisar este último tema para, pues, para aprenderlo Hacer bien, profe. cuenticas. Listo, les recomiendo Sí, que hagan profe. unos ejercicios. Este puede ser un poco largo, porque si tú tienes un número complejo, eh, pues se convierte en dos exponenciales, y las exponenciales, como se acuerdan, son de cosinos y cosenos, entonces eso puede ser un poco largo. Dime, Astrid, ¿cuál es la pregunta? Astrid. En el punto Z. Ajá, espera. Voy a buscar el taller para mirarlo, porque no lo tengo descargado. Regálame un segundo. A ver, en el punto C me dices, señora, ¿cuál es la pregunta? No, ahí lo que dice es que, pues tú sacas el valor real y el valor imaginario y luego sí los restas. O sea, primero haces el proceso. Voy a hacer un ejemplo un poco más simple de ese caso, y para que tú hagas ese. ¿Listo? Un ejemplo corto ahí para que te des cuenta. Digamos que me dicen que me van a dar un número complejo que va a ser, no sé, z, que va a ser 2 más i, y y que va a ser, no sé, 3 menos 2i. Bueno, más 2i coloqué, dije una cosa y escribí otra. Voy a quitar esta para que no me quede tan parecido. Menos 4i. ¿Listo? Y me dicen, bueno, hágame la parte real de z más y más la parte imaginaria, de, no sé, de z. Voy a poner así para que sea más fácil. Entonces acá, pues primero lo que voy a hacer es calcular quién es z más y. Z más y en este caso pues sería 2 más i
más 3 menos 4i. Restas componente a componente obteniendo 5 menos Con 3i. menos 3. Este sería z más y. Perdón, z más y. ¿Listo? ¿Qué me dice? Que r de esa suma, la parte real de esta suma, pues es 5. O sea, la parte real de z más y es 5. Y la parte imaginaria es Menos menos 3. 3, sin el i. ¿Listo? Sin el i porque no es Correcto, tanto la parte imaginaria un como la real. parte real son números reales. Esto es muy importante porque en el examen del corte anterior se confundieron bastante con eso porque le colocaron el i a la parte imaginaria y cuando se lo colocan, pues el computador no le recibe la respuesta como respuesta correcta, Respuesta. pues porque lo está tomando como un imaginario. Entonces este sería menos 3. Entonces en nuestra ecuación nos dijeron real de x más y, eso es 5, más la parte imaginaria de lo que nos dijeron que es z, y pues la parte imaginaria en este caso de z es 1, ¿sí? Si la ven acá arriba, espero porque se me perdió el cuadrito, acá tenemos parte real y parte imaginaria, acá que acompaña es 1, ¿no? Quien acompaña. Entonces acá la parte imaginaria de z sería 1, entonces esta operación no es una ecuación, sería 5 más 1, o sea que esta ecuación sería 6, la parte real de z más y más la imaginaria de z. Entonces, más o menos eso es lo que tienes que hacer allá, solo que en el taller es con variables, ¿no? Z es A más BI. Es como la idea. No sé si eso solucione tu pregunta, Astrid. Ok. Listo, queridos muchachos. Dama y caballero. Entonces, pues damos por finalizada la clase de hoy. Listo. Entonces, ha sido un inmenso placer. ¿Qué les pareció la conferencia? Bien, profe. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, Ciro. Astrid guarda silencio. Listo, Astrid. Muchachos, feliz noche. Y nos vemos en futuras ocasiones. Un abrazo.